En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Resurrección 1, parte 2. Me alegro de estar nuevamente con usted para compartir esas preciosas verdades de las Escrituras. Mi tema de esta semana se relaciona con el acontecimiento más importante que jamás haya ocurrido en la historia del hombre. También lanzo una mirada al siguiente clímax de importancia que sucederá en el futuro. Se resume en una sola pero poderosa y dramática palabra: resurrección. En mi charla de introducción de ayer expliqué que el Evangelio consiste en 3 hechos históricos sencillos y basé esa declaración en las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Voy a leerlos de nuevo hoy. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí aparecen los 3 hechos históricos. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Apunte que basado en esto el cristianismo difiere de las otras religiones de 3 maneras muy importantes. Primeramente se centra en la persona de Jesucristo. Sin Jesús no es posible tener cristianismo. No solo propuso Él las verdades que acontecieron en su vida y sobre las cuales se basa el Evangelio, cosa que no es cierto en otras religiones, donde otras personas con nombres diferentes pudieron haber propuesto sus enseñanzas sin cambiar esencialmente la naturaleza de su religión, sino que el Evangelio tiene como centro a la persona de Jesucristo. Segundo, el cristianismo tiene su fundamento en la historia, depende de lo cierto o lo falso de ciertas declaraciones históricas. Si las declaraciones son ciertas, el Evangelio es verdadero, si no lo son, tampoco lo es el Evangelio. Tercero, el cristianismo con su Evangelio se verifica en la experiencia personal. Hace reclamo que aquellos creen esos 3 factores y obedecen las enseñanzas relacionadas con ellos, producirá en esas personas una transformación definitiva, poderosa y sobrenatural, que no se puede efectuar de ninguna otra manera, es decir, está basado en la experiencia humana. La charla de hoy se basará en una frase del capítulo 15 de 1 Corintios, una frase de vital importancia. Está en el versículo 4, donde Pablo dice, refiriéndose a Jesús, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esta es la frase que voy a enfocar hoy, conforme a las Escrituras. Recordemos que cuando Pablo escribió esto, el Nuevo Testamento no existía aún como una compilación de las Escrituras. Así que cuando Pablo dice conforme a las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, no al Nuevo necesariamente. Por eso es que la confirmación de la resurrección de Cristo tiene que encontrarse en las Escrituras proféticas del Antiguo Testamento. Repito, la confirmación de la resurrección de Cristo tiene que encontrarse en las Escrituras proféticas del Antiguo Testamento. Por eso se hace necesario que comprendamos la manera en que operan las profecías en el Antiguo Testamento. Debemos entender los principios que establecen las verdades proféticas del Antiguo Testamento. Esto es lo que el apóstol Pedro nos explica en su primera epístola, en el capítulo 1, versículos 10 al 12. Pedro dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vemos pues que los factores esenciales con respecto a las profecías del Antiguo Testamento son que el Espíritu de Cristo estaba sobre los profetas y Él testificó por medio de ellos 2 cosas con respecto a Cristo el Mesías. Primero, sus sufrimientos y luego las glorias que vendrían después. Voy a resumir estos 2 puntos importantes. Primeramente, el Espíritu de Cristo, el Mesías, quien habló a través de los profetas del Antiguo Testamento. Segundo, el Espíritu de Cristo en ellos predijo 2 fases principales en las experiencias de Cristo: sus sufrimientos y su gloria. Ahora vemos 2 ejemplos específicos tomados de los escritos del profeta David en el libro de los Salmos. Recuerde que el Nuevo Testamento reconoce a David como profeta,
Mucho de lo escrito en los Salmos es profético. El primer pasaje está en el Salmo 22, versículos 16 al 18, y dice así: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de maligno, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Note que David habla en la primera persona de dos cosas que nunca sucedieron en su vida. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Eso no le sucedió a David. Repartieron entre sí mis vestidos. Eso no le sucedió a David. Sobre mi ropa echaron suertes. Eso tampoco le sucedió a David. Y sin embargo, él habla en la primera persona. ¿Cuál es la explicación? La que da el apóstol Pablo. Era el Espíritu de Cristo, el Mesías, quien hablaba de cosas que no pertenecían al profeta que las anunciaba, pero que se habrían de cumplir en la experiencia de Jesús. También hay otro pasaje en los escritos de David, en el Salmo 69, versículos 20 y 21. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé que se compadeciesen de mí y no lo hubo, y los consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber sangre. Otra vez David habla en la primera persona de cosas que nunca fueron experimentadas por él. En mi sed dieron a beber vinagre. No hay ningún registro de que esto le sucediera a David, pero sí a Jesús, y está cuidadosamente descrito en el Nuevo Testamento. Todo lo que he leído de los Salmos fue cumplido, no en la experiencia de David, sino en la de Jesús en el Nuevo Testamento. Oiga esos versículos de Mateo en el capítulo 27, el 34 y 35. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esa es una descripción de la crucifixión de Jesús. Note otra vez las cosas que David habla en primera persona que no se cumplieron en su vida, pero sí en la crucifixión de Jesús. Y el escritor del Nuevo Testamento dice que fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta. En otras palabras, ese era el desarrollo de las profecías del Antiguo Testamento. Ahora busquemos otro ejemplo de ese mismo principio del profeta Isaías, es decir, el Espíritu de Cristo. El Mesías hablando por medio de Isaías en la primera persona, de cosas que nunca le sucedieron a Isaías, pero que sí fueron cumplidas en Jesús. Ese es el pasaje, Isaías 50, versículos 5 y 6. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. No hay nada registrado que sugiera que esto le sucediera a Isaías. Sin embargo, él habla en la primera persona. ¿Cuál es la explicación? Ya la sabemos. Era el Espíritu de Cristo, el Mesías en Isaías, hablando de lo que habría de cumplirse en la experiencia de Jesús. Otra vez el Nuevo Testamento es muy cuidadoso en apuntar el cumplimiento de esas cosas. Primero en Mateo 26, 67, hablando de Jesús después de su arresto, dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros la abofeteaban. Isaías 50, versículo 6 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Esto fue cumplido en Jesús, no en Isaías. También en Mateo capítulo 27, versículo 26, leemos concerniente a Jesús. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Note que Jesús fue azotado antes de su crucifixión. Tenía que ser así, porque Isaías había dicho en el capítulo 50, versículo 6, di mi cuerpo a los heridores. Es sumamente importante entender ese principio. Los profetas hablaron muchas veces en la primera persona, cosas que no le acontecieron a ellos, pero que fueron cumplidas en Jesús. La explicación es la que da el apóstol Pedro. El Espíritu de Cristo en Mesías estaba en estos profetas hablando en la primera persona, testificando de las cosas que habrían de acontecer en la experiencia de Jesús en dos fases sucesivas, sus sufrimientos y su gloria que seguiría. Pero se nos terminó el tiempo de hoy. Regresaré de nuevo mañana a la misma hora. Mañana ampliaré aún más ese tema de la profecía en el Antiguo Testamento. Veremos otras profecías específicas de la resurrección de Cristo.